RTV, el diario, no se solidariza con las afirmaciones y expresiones que se viertan en el siguiente programa, pues es un espacio contratado por su productor, el cual no mantiene relación de dependencia con esta empresa. Buenas tardes, estimados televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable. Bienvenidos a la presente edición de su programa La Juventud tiene la palabra, edición correspondiente al día de hoy, lunes 15 de agosto del 2016, un día muy importante ya que se conmemoran diferentes festividades. Lamentablemente el día de hoy comenzamos solidarizándonos plenamente con la región de Arequipa, que el día de ayer por la noche y en horas de la madrugada, sufrió el impacto de la naturaleza. Lamentablemente las muestras oficiales evidencian la muerte de 5 personas. Dice la iglesia, una iglesia puede tener, o una orden religiosa puede tener dentro de sus propiedades una discoteca como es el Sky. Lo digo abiertamente, nos rasgamos las hermana región de Arequipa. Dicho esto, estimados televidentes, comenzamos la presente edición planteándonos una pregunta. A propósito de hoy, 15 de agosto, ya que el 2007, también hace 9 años, se suscitó un gran terremoto en el sur del Perú. No olvidemos lo que pasó en Ica, Chincha, Cañete, el sur de Lima, la muerte de más de 500 peruanos, que sucedió hace exactamente 9 años, el día de ayer. Y recalco, en horas de la madrugada del día de hoy podemos evidenciar el sismo que pasó en Arequipa, razón por la cual preguntamos al señor Infantas Gibaja como encargado del Instituto Nacional de Defensa Civil: ¿el Cusco está preparado para soportar un terremoto? ¿El Cusco está preparado para soportar un sismo de regular cantidad? Señor alcalde del municipio provincial del Cusco, ¿usted siente que como alcalde ha coordinado adecuadamente a través de los famosos actos preventivos, los simulacros de emergencia, que el Cusco está preparado para soportar una contingencia de este índole? ¿El Cusco realmente podría soportar el impacto, teniendo en consideración que hay casas en el casco monumental? Y vamos a puntualizar los sectores, a partir del mercado de San Pedro, Nueva Baja, Chaparro, la calle Unión, Nueva Alta, Arcopata, Santana, casas con más de 200 años de antigüedad y que nadie se atreve a intervenir, pero sí sirve la Dirección Regional de Cultura para decir: momento, no toquen esta puerta, no toquen este adobe, porque de lo contrario van a ser pasibles de una sanción por parte de la Dirección Desconcentrada de Cultura, y en alguna medida inclusive se puede vislumbrar una sanción de tipo patrimonial, quitarles la propiedad. Es justo que en la ciudad imperial del Cusco, aquellos que tenemos propiedades en el casco monumental, lejos de que el municipio o la Dirección Regional de Cultura, que si no me equivoco al parecer ya tendría nuevo jefe, el señor Vidal Pino, sería el nuevo director de la Dirección Desconcentrada de Cultura en el Cusco, indicarles que no se trata de oponerse simplemente o de restringir la construcción o por lo menos el mantenimiento de las casas en el casco monumental. Se trata de hacer un plan de emergencia y atacar el problema esencial, que es la carencia de estas propiedades y la carencia principalmente de seguridad en todo el centro de la ciudad. ¿Qué pasaría, Dios no lo permita, y bajo la santa protección del Taitacha de los temblores, si un sismo de regular intensidad pasase en el Cusco? Realmente creo que este hecho trascendería a nivel mundial. No olvidemos que el Cusco está en los ojos del mundo. El Cusco no es una ciudad cualquiera, y no es que nos ufanemos, aquellos que amamos al Cusco inmortal, no es que nos jactemos de que el Cusco es una ciudad importante. El Cusco de por sí, per se, estimados televidentes,
está catalogada como una de las ciudades más importantes del planeta, no de la región, no del país, no de Latinoamérica, ni del continente, sino del mundo entero. Una de las 20 ciudades, recalco, más importantes del país, y en mi opinión creo que INDECI, el municipio provincial, y los municipios distritales que se ufanan de tener casco monumental como Santiago de Cusco, Franklin Sotomayor Apaza, que constantemente toca el tema de la plazoleta Santiago, las calles adyacentes a la plazoleta Santiago y que según él son del casco monumental. Usted como alcalde, puntualmente se lo digo, Franklin Sotomayor Apaza, ¿hace labores de precaución ante un potencial sismo? ¿Cuántas casas se construyen en los cerros? Y el municipio de Santiago de Cusco no dice absolutamente nada, estimados televidentes, pero cuando uno toca una pequeña puerta, cuando mueve una ventana, si es que uno colinda al municipio, automáticamente viene la oficina, los de la oficina pertinente, el abogado, el personal y todos los demás a intervenir dicha construcción. Y yo creo, como vecino de Santiago, y le recomiendo al alcalde, como alcalde de todos los santiaguinos, que tome medidas pero correctas, medidas que sean justas y equitativas. Si usted quiere atacar realmente la informalidad, empiece por casa, y disculpe que se lo diga, me indican por interno que hay familiares del alcalde de Santiago que tienen el cuajo de construir abiertamente construcciones de 4, de 5 pisos presuntamente, y que estas construcciones, estimados televidentes, no tendrían licencia. Y aparece lo mismo que pasa con ciertos personajes que sin título ya se creen profesionales y que se sienten muy molestos en alguna medida cuando se les quita la oportunidad por su irresponsabilidad de poder seguir trabajando o participando y terminan en puestos que obviamente les corresponden de acuerdo a la capacidad y al nivel intelectual que tienen. Y esto lo decimos abiertamente, ya que aquí no temblamos ante nadie, mucho menos ante elementos inexistentes y que en algún momento quizás por alguna circunstancia o por alguna coyuntura tuvieron 5 minutos de fama y creen que todavía son glorias, ni glorias del pasado. Estimados televidentes, nos vamos a una ligera pausa y cuando regresemos continuaremos tocando el tema de la seguridad en el Cusco, estrictamente ligada al mantenimiento de las casas en el casco monumental y las casas que tienen más de 100 años y no le dan mantenimiento ni los propietarios ni las municipalidades que tienen dicha finalidad en la Ley Orgánica de Municipalidades para aquellos que conocen dicho texto de carácter municipal. Las municipalidades se rigen por la Ley Orgánica de Municipalidades, la cual claramente estipula cuáles son las facultades, las atribuciones y principalmente las obligaciones de los municipios, sean distritales o provinciales. Nos vamos con la pausa y regresamos. Acuda al Instituto Integral de Medicina Complementaria y Terapia del Dolor Omionatura, pionera en tratamiento con ozonoterapia, con el Dr. Iván Tupayachi, para solucionar su problema de hernia de disco, lumbalgia y ciática, con el tratamiento más confiable, la ozonoterapia. Los vicios, traumas, sobreesfuerzo y la mala postura tiene como consecuencia que el núcleo pulposo se desgarre sobrepasando los bordes de las vértebras adyacentes, comprimiendo los nervios y provocando dolor intenso en la columna. Pero no te preocupes, nosotros solucionamos tu problema de hernia y lumbalgia con el ozono. Es un gas terapéutico y con su aplicación logramos la desinflamación de la zona dañada y por tanto desaparece el dolor del paciente. Luego el sistema inmunológico reabsorbe la hernia del núcleo pulposo y cicatriza el anillo fibroso. De esta manera, la persona vuelve a hacer su vida normal. Antes de operar su columna, consúltenos. Omionatura, 8 años de experiencia y calidad en Argentina y Perú. Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2, teléfono 25 14 80.
Estimados televidentes de RTV, Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, retornamos después de la primera pausa de su programa La Juventud tiene la palabra, programa que tiene como única obligación, vuelvo a recalcar, como única obligación defender los intereses del Cusco, y en ese sentido volvemos a tocar el tema que planteamos antes de ir a ese espacio publicitario, indicando que el Cusco tiene cuántas casas antiguas. Volvamos a tocar este tema tan importante. Hoy día 15 de agosto, me disculpo, recordamos que hace 9 años un terremoto sacudió la costa sur del Perú y dejó más de 500,000 de peruanos que hoy se encuentran en la otra vida, que murieron, que fallecieron. Lo mismo pasó el día de ayer y hoy en la madrugada en Arequipa. Obviamente la cantidad de muertos no es muy significativa, pero son 5 los que murieron en Arequipa, aunque parece que el número podría incrementarse en las próximas horas. Frente a ello, la pregunta que tiene la población es la siguiente: ¿el Cusco realmente tiene la capacidad para soportar un terremoto de regular magnitud? ¿El Cusco tiene la capacidad suficiente para tener un plan de contingencia ante esta eventualidad? ¿Tenemos refugios? ¿Tenemos calles adecuadas? Vayamos a esta calle tan importante que cada vez se cierra por los caprichos antojadizos de ciertos propietarios que parece que son muy bien favorecidos por la gestión municipal. La calle Tambo de Montero, esta calle tan importante, tiene cuántas paredes que en cualquier momento podrían colapsar sin la necesidad de un terremoto. Disculpen la exageración, pero estamos en el mes de agosto, mes de los vientos, un viento huracanado, y quizás podrían colapsar algunas paredes. Ejemplo, de la calle Tordo, colindantes a la empresa Seda Cusco. ¿Qué les parece, estimados televidentes? Tenemos calles donde hay letreros que dicen prohibido el paso de peatones, pared en peligro de caerse, pero ¿qué hace el municipio? ¿Hace algo aparte de colocar estos letreros? Tenemos un municipio que simplemente sirve para advertir y ahí se conforma con su labor. El municipio tiene que cumplir con su labor también de intervenir aquellas calles que obviamente se convierten en posibles túneles de la muerte para aquellos que transitan diariamente por el casco monumental. La ciudad del Cusco tiene que analizar y entender que de las experiencias negativas de otros lugares es de donde tenemos que aprender. ¿Cuántas calles en el sector de la urbanización Ernesto Gunter, de los ex trabajadores de la empresa Bacus y Johnston, ubicados en la zona noroccidental del Cusco Imperial, que construyeron muy pegados hacia el cerro? El municipio les dio habilitación urbana. ¿Tomaron en cuenta un sismo? ¿Cuántas calles o cuántas casas vemos en el distrito y en los cerros de nuestro querido distrito de Santiago de Cusco? No tienen vías, solamente tienen graderías, estimados televidentes. ¿Qué pasaría? Y disculpen que sea fatalista, es hoy día lunes y debemos empezar con las pilas y renovados para trabajar por el Cusco, pero también es de sabios analizar y entender que si nosotros no tomamos en cuenta los hechos negativos que se suscitan en otros lugares, cuando nos toque, después no nos lamentemos. Ahora tenemos que levantar la voz de alerta y de protesta a los siguientes entes responsables, empezando por INDECI, Instituto de Defensa Civil, integrado por aquellos que deben garantizar y mantener la seguridad de la colectividad. INDECI ha hecho cuántos simulacros este año, hace operativos para ver cómo están las propiedades, cuántas casas, recalco, en 5 calles del centro de la ciudad: Nueva Alta, Nueva Baja, Arcopata, Santana y las calles laterales que bajan hacia la calle Hospital. Casas o casonas con 100, 200 y hasta 300 años de antigüedad. Orgullo para el Cusco, ciertamente, pero ¿qué hace la Dirección Desconcentrada de Cultura? Sirve para molestar, sirve para incomodar, sirve para fastidiar, pero ¿sirven para ayudar? ¿Sirven para colaborar? ¿Coadyuvan al propietario? Que en muchos casos no es uno, sino terminan siendo 15, 20, 30 los copropietarios, ya que la propiedad se fracciona producto de las diferentes familias que heredan y tienen hijos, y sucesivamente revisando cómo se originó esta propiedad, al final vemos que los propietarios son más de 15 y que en muchos casos tienen 1, 2 o hasta 3 habitaciones, y es la realidad que tenemos que mencionar. ¿Qué hace el municipio? ¿Qué hace por ventura, por amor al Cusco, la Dirección Desconcentrada de Cultura? ¿Qué hace la diócesis?
Y yo sé que acá estamos tocando fuego, quizás estamos chocando con la madre iglesia, pero la iglesia tiene que enseñar con el ejemplo. ¿Cuánto recauda el arzobispado del Cusco? Solamente veamos el mall construido por el Grupo Interban. ¿Cuánto dinero le genera a través de la famosa concesión, entre comillas, al arzobispado del Cusco? ¿Cuánto cobra el arzobispado por el Hotel Monasterio? ¿Cuánto cobra por las propiedades que tiene la iglesia en el Cusco? Y este dinero no puede ser utilizado para darle mantenimiento a las casas que en cierta manera son bombas de tiempo, ante un sismo o ante el paso natural del tiempo. En un mes o dos a lo sumo volverán las lluvias. Para aquellos que no están retejando sus casas, cuidado con que colapsen dichas propiedades. El sector de Picchu requiere apoyo. La iglesia pregona cada domingo de que hay que ayudar, hay que apoyar, pero realmente la iglesia practica estas virtudes, estos valores. Soy católico, vuelvo a recalcar mi enorme respeto a la Santa Madre Iglesia, pero sí advierto lo siguiente: señores sacerdotes, señor obispo metropolitano del Cusco, Richard Daniel Alarcón Urrutia, creo que usted tiene la obligación, como jesuita, un hombre culto, un hombre instruido, un hombre que en algún momento ocupó una labor tan importante en el Colegio San Francisco, una orden en la cual se habla mucho del voto de pobreza. ¿Cómo manejamos el dinero que viene a través del boleto turístico? Y ustedes perciben dinero de esto. ¿Cuánto cobran a los turistas por ingresar a la catedral? Y me consta, cada tarde que entro a la catedral y ver cómo van múltiples turistas, que no creo que entren gratis, entran a toda hora. Apenas termina la misa, 9 de la mañana, a lo sumo 10, se trapea los pasadizos, termina la hora de culto y se convierte en la maquinita de dinero para la diócesis del Cusco. Insto públicamente al obispo metropolitano, con profundo respeto como católico, a que usted nos aclare públicamente, señor encargado de la diócesis del Cusco, Richard Alexander Alarcón Urrutia, creo que usted tiene una obligación moral, no una obligación legal, pero sí una obligación moral con los católicos, con los creyentes y también con el pueblo del Cusco, al margen de cualquier tipo de circunstancia, de fe, de credo, de tendencia religiosa. Usted tiene una obligación, le recalco cuál es: el decirnos qué hace con el dinero que ingresa a los diferentes monasterios, qué hacen las órdenes que prácticamente son dueños del casco monumental. El pasado domingo, ayer, el Colegio Salesianos estuvo izando el pabellón nacional. ¿Cuántas propiedades tiene el Colegio Salesiano en el Cusco? ¿Cuántas propiedades tiene la Orden Mercedaria que regenta el santuario del Señor de Huanca, donde por bendecir una moto, un auto, una camioneta, una combi, los sacerdotes cobran dinero? ¿Para qué cobran tanto dinero, señores de Huanca, por ejemplo? Cobran dinero hasta por bendecir. La iglesia últimamente ha degenerado en algunas cosas y obviamente ahí entendemos por qué algunos hermanos declinan de seguir creyendo en la Santa Madre Iglesia, que sí es perfecta, pero los integrantes, me incluyo, somos muy imperfectos, pero esperamos a la vez que nuestros líderes religiosos nos enseñen, no solamente desde el púlpito, no solamente desde la palestra, levantando la voz, hablando de amor por los pobres, de caridad, de misericordia. Y por misericordia, ¿qué hacen ustedes, señores de la Iglesia Católica, por el pueblo del Cusco? Una obra. Invito a los creyentes, invito a los defensores. Yo nuevamente recalco, y disculpen que hable en primera persona, soy católico, pero como católico también quiero saber cuánto dinero maneja el arzobispado con el patrimonio que es del Cusco. Los mercedarios, volvamos a tocar el tema, tienen toda una manzana en el casco monumental. La Galería La Merced, donde inclusive hay una discoteca, coordina con lo que dice la iglesia. Una iglesia puede tener, o una orden religiosa puede tener dentro de sus propiedades una discoteca como es el Sky. Lo digo abiertamente, nos rasgamos las vestiduras al momento de hablar de la calle Maruri, Cuichipuncu, discotecas de mal vivir, antros que permiten el ingreso de menores de edad, perfecto. Pero ¿quién habla
de la discoteca Sky, ubicada en el casco monumental, que permite el ingreso de menores de edad y que le paga directamente a la orden de los mercedarios. Algunos dicen por interno, mercedarios o mercenarios. Discúlpenme, recalco, como católico, reclamo a nombre de esos cientos de católicos que habemos todavía en el Cusco, pero que nos indignamos cuando nos enteramos al ver inventarios, que desaparecen pinturas, que desaparecen joyas, que desaparecen cosas propias de la iglesia. La iglesia tiene su patrimonio, respetamos el patrimonio, es más, esto es de Dios, pero hay algunos sinvergüenzas, y no doy los nombres, porque obviamente no hay elementos de prueba, pero más de uno conoce las historias de los famosos robos sacrílegos que se dieron a lo largo y ancho de la región del Cusco, para no tocar otros lugares. Obispo metropolitano del Cusco, nuevamente recalco, la llamada de un fiel católico que va usualmente a misa, y que me pregunto, encima de cobrar tanto por concepto de misas, bautizos, confirmación, primera comunión, matrimonios, misas de cuerpo presente, entre otros eventos, ¿qué hacen con el dinero de las limosnas? Aprovechan el concordato que tiene el Vaticano con el Estado peruano para no rendirle cuentas a nadie, porque, estimados televidentes, y esto no es ataque, es simplemente decir la verdad, la Iglesia no le rinde cuentas ni a la SUNAT, ni a ninguna autoridad. ¿Saben por qué? Porque claramente el Estado peruano lo avala y lo permite. Y el Estado encima, cuando un sacerdote se jubila, le da una pensión vitalicia a un sacerdote que ciertamente cumplió con la función de guiar a su pueblo, pero cumplen con la función de manejar adecuadamente el patrimonio de la población, de manejar el dinero. Gritan desde el púlpito, caridad, con anillos de oro, con ropas muy finas, mientras la gente muere de hambre en la puerta de las iglesias. ¿Qué pasa con la sensibilidad de parte de la Iglesia Católica? Recalcando que quien les habla no es ateo, no es agnóstico, no es de una secta o de otra iglesia, con respeto a cada una de las antes mencionadas. Quien les habla es católico, apostólico y muy cristiano, y como tal me duele en el alma ver cómo la iglesia recauda cuánto dinero. ¿Y dónde está el dinero? Encima tienen jubilaciones, se dan la vida que quieren. Yo sé que hay sacerdotes a los cuales quiero aprovechar el día de hoy, 15 de agosto, para felicitarlos por la brillante labor que desempeñan dentro de los diferentes lugares de la Arquidiócesis del Cusco. Pero también levanto la voz como cusqueño y como católico contra aquellos abusivos que encima piden limosna a los pobres. Tanto dinero, ¿dónde está? ¿Pueden aprovecharse tanto de la necesidad del pueblo? El pueblo necesita fe, pero por la fe yo creo que no hay que cobrar. Y cuando hago esto me refiero al abuso de ciertos elementos de la Iglesia Católica, que encima piden que la misa sea con ofrendas, que les llevemos pan, que el vino sea de marca Euma, que las uvas sean no sé de qué peso. ¿Qué es lo que pasa con nuestra iglesia? Disculpen, pero pongamos también en tapete una realidad. Y a propósito de eso, ¿por qué lo tocamos? Porque hoy, 15 de agosto, hace 9 años, el Perú se sacudió con un sismo que dejó más de 500 muertos. Anoche, Arequipa se sacudió con un sismo que hasta el momento ha dejado 5 muertos. Mañana más tarde, Dios no lo permita ni el tritacha de los temblores, si pasa algo en el Cusco, la Iglesia Católica sacará algo para favorecer a la gente que más lo requiere. Sabemos que promueven obras de caridad, como mínimo, pues señores de la Iglesia, pero también hay tantos trabajadores dentro de la diócesis. A mí me sorprende el número de abogados que tiene la diócesis del Cusco, más de 15 abogados que defienden sus propiedades, en muchos casos, gente que no tiene recursos para pagar los alquileres, son inquilinos precarios de propiedades de la iglesia que adquirieron por donaciones de personas que al final decidieron donar esto a la iglesia. Pero no predicamos en la iglesia la caridad, no predicamos en la iglesia la proyección social. Obviamente nos van a salir con su discurso, y bien fundamentado, de que lo que hace la mano derecha, obviamente la mano izquierda no se tiene que enterar, y que la iglesia no hace alarde ni se ufana
de las obras de misericordia material que realiza a favor de los necesitados. Es cierto, felicitamos esto, pero ¿qué del resto? ¿Cuánto percibe solamente la catedral? Santo Domingo, la orden dominica, que forma sacerdotes en el Cusco, ¿cuánto dinero tiene? Señores, por favor, de la iglesia, creo que si queremos empezar a generar mayores adeptos, creyentes y feligreses, tenemos que empezar también a tocar un poquito a esos hermanos que no nacieron con la aventura de tener la riqueza, pero que no por ello dejan de ser cristianos, dejan de ser católicos, y que no los culpo, ni tampoco tengo por qué juzgarlos al momento de que parten a otras iglesias, porque ven en nosotros diferentes cosas que no están bien. Sacerdotes con hijos, el colmo, y lo digo abiertamente, sacerdotes que conviven abiertamente, no hay pruebas, es por ende que no digo nombres, y lo más repudiable, lo más detestable, lo más lamentable, sacerdotes homosexuales que no cuestionamos, finalmente es su opción, pero que ultrajan a niños, sacerdotes pedófilos que atacan a niños. ¿Y qué hace la iglesia frente a ello? ¿Qué hace nuestro obispo metropolitano? Está revisando lo que pasa en la diócesis del Cusco. Obispo, usted viaja constantemente a diferentes lugares, lo felicito, pero también le pediría que nos dé la oportunidad de poder hablar con usted para saber cuáles son las labores que emprende la Iglesia Católica como la primera institución humanitaria, que debería darnos ejemplo de solidaridad, compartiendo un poquito, si no es todo, de lo tanto que manejan, y obviamente no disponen de ningún tipo de, o no tienen, o no cuentan con ningún tipo de arreglaje, ya que la iglesia es autónoma, es independiente y nadie los puede tocar. Pero no olvidemos que como pueblo también nos podemos levantar ante aquellos sacerdotes, ante aquellos párrocos sinvergüenzas, caraduras, que les gusta andar con jovencitos, si tienen orientaciones diferentes, los respetamos, porque finalmente no soy quien para cuestionar, pero creo que un sacerdote no solamente debe llevar un hábito, debe también llevar la pulcritud y la santidad propia de su investidura. Si quiere una vida libre, libertino como se le antoje, que se vuelva pues un hombre común y corriente, pero cuando está con hábito, el salir con jovencitos, salir con niños, llevarles a comer a algún sitio y luego mandarlos a estudiar fuera del país para que no se quejen por ciertas cosas que son irrepetibles en este espacio. No es que me desperté con odio a la iglesia, respeto mucho a la iglesia como la esposa de Cristo, pero cuestiono a aquellos sacerdotes indignos de dicha investidura y principalmente a aquellas autoridades eclesiásticas que no tienen la mano dura, la mano fuerte, la drasticidad de decir: momento, aquí está habiendo atropellos, aquí hace tiempo hay administradores, hay X, hay Z funcionarios que hacen lo que mejor les da la gana. No podemos permitir esto. Es momento hoy, aquí y ahora, estimados televidentes, de decirle a la iglesia también que como pueblo no vamos a permitir que hagan abuso como les da la gana. Sacristanes que se creen la última pomada, para dar misa hay que llevarles a comer, hay que invitarles desayuno. ¿Qué se creen? Ustedes sirven a Dios, no sean hipócritas por ventura, por amor a Cristo, por amor a Dios, por transparencia. Luchemos por limpiar la imagen de la Iglesia Católica. Un tema que quería tocar el día de hoy, lunes 15, ya que me preguntaba antes de venir al canal si pasase un sismo como el que pasó hace 9 años en el sur del estado peruano, y ayer y en horas de la mañana en Arequipa, que felizmente, aunque también con pena, dejó 5 personas sin vida. Aquí en el Cusco si pasaría, ¿la iglesia se pronunciaría? ¿La iglesia participaría? ¿La iglesia apoyaría? Pregunta que lo planteo de manera abierta. Estimados televidentes, nuevamente nos vamos a una pausa y regresamos en unos instantes.
Acuda al Instituto Integral de Medicina Complementaria y Terapia del Dolor Omionatura, pionera en tratamiento con ozonoterapia, con el Dr. Iván Tupayachi, para solucionar su problema de hernia de disco, lumbalgia y ciática, con el tratamiento más confiable, la ozonoterapia. Los vicios, traumas, sobreesfuerzo y la mala postura tiene como consecuencia que el núcleo pulposo se desgarre sobrepasando los bordes de las vértebras adyacentes, comprimiendo los nervios y provocando dolor intenso en la columna. Pero no te preocupes, nosotros solucionamos tu problema de hernia y lumbalgia con el ozono. Es un gas terapéutico y con su aplicación logramos la desinflamación de la zona dañada y por tanto desaparece el dolor del paciente. Luego el sistema inmunológico reabsorbe la hernia del núcleo pulposo y cicatriza el anillo fibroso. De esta manera, la persona vuelve a hacer su vida normal. Antes de operar su columna, consúltenos. Omionatura, 8 años de experiencia y calidad en Argentina y Perú. Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2, teléfono 25 14 80. Estimados televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, retornamos después de la segunda pausa de su programa La Juventud tiene la palabra para continuar tratando este tema tan importante de la cultura de prevención frente a los sismos, algo que tenemos que tomar en cuenta cualquier día, pero hoy día principalmente, ya que hace 9 años, Ica, una sola ciudad mencionable, sufrió los impactos de la naturaleza y la muerte de más de 500.000 de personas. Lo propio pasó ayer en Arequipa, donde felizmente la cantidad de muertos no llegó a más de 5, aunque parece extraoficialmente que el número de muertos podría crecer en los próximos momentos. Indicarles que un inteligente televidente nos llamó hace unos momentos en la pausa publicitaria para decirnos que nos cuidemos, que nos informemos un poco, e inclusive nos habló obviamente con el léxico con el cual seguramente lo educaron y lo formaron. Aquí no nos asustamos ante llamaditas de gente cobarde o de gente que ni siquiera sabe utilizar adecuadamente las palabras. Y discúlpeme, a mí nadie me va a callar sobre el tema de la Iglesia Católica y qué es lo que pasa dentro de la Iglesia. Nadie me va a decir, un momento, señor Gavancho, deje de hablar de la Iglesia. Como persona, como católico y como cristiano, les digo que creo en Dios infinitamente, le debo mucho, pero sí cuestiono algunos actos irregulares, que digo y lo digo abiertamente. Si quieren, mándenme al grupo o al buffet que tiene la diócesis del Cusco. ¿Cuántos abogados que trabajan para la diócesis del Cusco retirando a gente inocente porque no puede pagar los alquileres? No nos dicen que recemos el Padre Nuestro, que perdonemos las ofensas, que tanta cosa. O sea, ¿cómo estamos en la iglesia? ¿La iglesia tiene doble moral? La iglesia tiene un rostro en la misa y un rostro cuando se trata de dinero, y por eso es que contratan a civiles para decir que los sacerdotes no tienen que ver con el dinero. También la autoridad, como es el caso del obispo metropolitano, tiene capacidad espiritual, pero también tiene capacidad legal para actuar a nombre de la diócesis del Cusco, y lo vuelvo a recalcar. ¿Cuánto reciben del MOL que tenemos en el seminario? Se está construyendo un pequeño templito para reemplazar el seminario que se impactará en algún momento por la obra del MOL del Grupo Interban. Un MOL que ha traído beneficio para el Cusco, ciertamente, ha traído modernidad, ciertamente, nos trae mejores estándares de vida, de calidad y todo lo demás, ciertamente, puestos de trabajo, lo felicitamos, pero ¿bajo qué costo? ¿Cuánto le paga al pueblo o a los pobres del Cusco? Señor presidente de la Beneficencia Pública del Cusco, doctor Alcides Vargas, dueño de la Clínica Pardo, dueño de diferentes negocios y gran empresario, próspero empresario, designado como presidente de la Sociedad de Beneficencia Pública del Cusco. ¿Qué está haciendo la beneficencia pública por los más necesitados? No veamos solamente por nuestra vida, estimados televidentes, no veamos simplemente nuestra realidad.
creo que tenemos una obligación, la cual es ponernos en el caso de nuestros hermanos, aquellos que no tienen fortuna, que no tienen riqueza, que no tienen cosas materiales, pero en muchos casos, y sí tengo que levantar bastante este aspecto, sí tienen fe en Dios. En cambio hay tanto hipócrita que dice de todo, en la misa inclusive, y al momento de apoyar a los pobres, se niegan a hacerlo bajo la excusa de que tienen que construir nuevos locales para sus centros de retiro espiritual. ¿Qué de cierto será que el santuario del Señor de Huanca tiene instalaciones inclusive con baños con jacuzzi? ¿La iglesia qué es? ¿Un principado? ¿Es una especie de monarquía? Los sacerdotes de hoy en día son personas realmente preparadas emocional, espiritual y psiquiátricamente para asumir estos cargos. Les lo digo abiertamente porque hay sacerdotes que ni siquiera hablan adecuadamente el castellano, patean el castellano. Está bien si tienen orígenes, si tienen la lengua materna como es el quechua. Me encanta el quechua, es nuestra lengua mater de todos. Pero si voy a hablar, hablo bien pues el castellano. Antes, otrora tiempos, ¿quiénes eran los sacerdotes? ¿No eran personas de mucha influencia? ¿Personas de muy buena familia? ¿De muy alta cultura? Hoy, ¿quiénes son sacerdotes? Hoy, ¿quiénes optan por la vida religiosa? Y hay algunos, discúlpenme, lo digo con profundo respeto y de antemano, mis disculpas públicas a los televidentes y a la Santa Madre Iglesia y a las autoridades por lo que voy a decir. ¿Cuántos acomplejados que por un cargo en la Iglesia se creen lo máximo, se creen divinidades, creen que son dioses? Ustedes sirven a Dios, pero también no olviden que deben servir al pueblo por el cual tienen lo que tienen, y disculpen que se los restregue en la cara, especialmente al malcriado que nos llamó por interno para insultarnos. Seguramente así lo educaron pues a este personaje, y es por ello que nos llama con esas ínfulas o con esas palabras que simplemente demuestran la gran cantidad de amor, de cariño que tuvo al momento de ser niño. No soy quien para atacar a nadie, pero sí soy quien para transmitir las quejas de aquellos que no tienen voz, de aquellos pobres. Y lo digo abiertamente porque en nuestra ciudad hay pobreza, en nuestra ciudad, así como hay mucha riqueza, hay gente que vive el día sin ni siquiera cenar, sin almorzar, con un pan y un té, están todo el día. ¿Qué hace la iglesia frente a ello? ¿Se apiada? ¿No pueden crear comedores populares? Tienen lugares, pero pueden hacer más. ¿Por qué no son transparentes? El que nada debe, nada teme. El que nada oculta, todo lo muestra. ¿Por qué no mostrar cuánto tienen ingresos? ¿Cuánto perciben por bautizos, por tantas cosas que cobra la Santa Madre Iglesia y los encargados, los párrocos, que no nos dan cuenta ni siquiera de las limosnas? En este tiempo el Papa Francisco ha sido muy claro, las limosnas ya no se deben pedir porque ¿a dónde ya quiere recaudar sus fondos y sus recursos la Iglesia? ¿Cuánto de dinero tiene? Se ha comprobado a través de cálculos, que no lo hago yo, sino cálculos, y disculpen que emule experiencias extranjeras, cálculos europeos, que apuntan a que el dinero del Vaticano, no todo, solamente el 50%, perfectamente equilibraría la economía en el mundo y viviríamos en un estado, en un país, en un planeta de total equidad, pero la Iglesia no lo hace. Predica hablando de pobreza, usando joyas de oro. Está bien cuando uno usa sus joyas producto de su esfuerzo, de su trabajo, de su punche, como podemos decir en el argot popular, pero algunos que simplemente lo obtienen por años en el cargo en la Iglesia, por casarse con la Iglesia, y algunos que corrompen la Iglesia. Perdónenme, lunes 15 de agosto del 2016, pero ¿qué quieren que digamos de positivo de una Iglesia que hace tiempo se está pudriendo por dentro? Y yo, como parte de la Iglesia, al igual que muchos de los cusqueños, queremos explicaciones de Richard Alexander Alarcón Urrutia, obispo metropolitano del Cusco, el cual es jesuita, es humilde en teoría. ¿Cuándo nos piensa dar explicaciones de dónde está el dinero que ingresa a la Iglesia Católica, que no paga impuestos,
que no está bajo revisión alguna más que del Papa y de Dios. ¡Qué buena gracia, señores! Yo sé que parece un pecado. Muchos dirán qué atrocidad, qué le ha pasado para que hoy día despotrique contra la Iglesia Católica, pero no seamos cucufatos. La Iglesia Católica tiene hace tiempo una deuda pendiente con la sociedad, a la cual le debe mucho, empezando por nuestra tierra, el Cusco. La ciudad es nuestra, el legado, el patrimonio es de nosotros los cusqueños, y la Iglesia es quien hace uso, disfrute y abuso del patrimonio que tiene el Cusco Imperial. Qué pena realmente tener que transmitir estos aspectos, que muchos otros no lo tocarán, que muchos otros no querrán hablar del tema, asunto de cada quien con su conciencia, cada quien finalmente le rendirá cuentas a Dios por los actos que realiza, pero mientras estemos vivos, disculpen que su humilde servidor toque estos aspectos donde tenemos que aclarar que la Iglesia, si quiere recuperar confianza, tiene que ser más transparente. Le damos paso al contacto telefónico. Muy buenas tardes. Señor Gabancho, señor periodista, buenas tardes. Yo le felicito por todo lo que usted está hablando. Es la pura verdad. Estos curas, si se podrá decir que van a ir al cielo, irán al infierno directamente. De una misa en la Merced nos cobran 120. Del coro otros 60 soles. ¿Usted cree que esa plata que cobran por una misa, hay veces uno se quita de nuestro diario por ofrecerle la misa de 8 días o de mesa a nuestros deudos? Y sin embargo estos curas sinvergüenzas, cómo gastan, cómo derrochan en sus comidas, en todo, pero a nosotros, a los pobres, nunca nos consideran, ni siquiera nos rebajan un sol. Buenas tardes. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y le pregunto al obispo metropolitano del Cusco, el máximo representante de la Iglesia Católica, dicho sea de paso, recalco, soy católico, no soy de otra iglesia o estoy con la consigna de atacar a la Iglesia Católica. Le recalco la pregunta, Monseñor Richard Alexander Alarcón Urrutia, ¿qué es eso de estar cobrando por el coro, por la misa, que tiene que llevar unos hostias, pan? ¿Qué hacen con el dinero de la iglesia? Solo aquí en el Cusco, ¿cuánto perciben de dinero de parte de los turistas? ¿Y los pobres qué? ¿Son hipócritas? Disculpe por la pregunta, pero lo hago con profundo respeto. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Aló, señor periodista. En primer lugar, felicitarle por su programa. Es cierto lo que está tocando el punto, lo que es de los sacerdotes o de los, discúlpame la frase, de los curas. Yo te estoy llamando de acá de la urbanización de Tupac Amaru, San Sebastián. Hay un sacerdote que ha trabajado en Santiago. Su nombre es Jorge Córdoba. Es poneño y ahora trabaja en San Jerónimo. Este padre, cuando trabajaba en Santiago, se ha apropiado una parte del terreno de la iglesia y ya lo han negociado. Y acá en la urbanización tiene un edificio hasta 7º piso y vive como un rey. Tiene su hijo, tiene su esposa y de sus hermanos más, acá tiene más de 2.000 metros cuadrados. O sea, ¿de dónde tiene la plata este señor sacerdote? Que nosotros antes, yo soy un comunero, por ejemplo, de Ojopata, pertenece a decir Santiago. Y nosotros hemos sido como un servidor, como un apoyo para él, pero ahora cuando tienes cosas, sus edificios, a su señora lo ha levantado un edificio también en Belén Pampa, ahora ya desconoce a la gente. Ya no nos trata como antes y sin nada nos han dejado a nosotros este cura. Por eso indigna y ese tipo de curas no debería existir, no debería seguir en nuestra iglesia, lo que es católica, señor periodista. Gracias por su atención. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y obviamente esto nos llama bastante la atención y razón por la cual hemos tomado nota del nombre del párroco de San Jerónimo, el párroco de Tupac Amaru, para analizar y contratar las fuentes y ver de dónde viene el dinero, de ser cierto, obviamente, esta presunción en la cual indican
que tiene propiedades, que tiene edificios, que se apropian de bienes del Estado, de bienes de la Iglesia. ¿Qué pasa, señor Richard Alarcón Urrutia, monseñor metropolitano, obispo metropolitano del Cusco? Rinda cuentas al pueblo, el pueblo se lo reclama, los católicos, creyentes en Dios, se lo exigimos. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Gabancho. Yo también opino, el padre Caballero, que ha fallecido ya, ¿habrá llevado su plata que ha desmantelado los templos del Valle Sagrado? Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y obviamente para aquellos que conocemos la historia de Monseñor Caballero, sobre el cual pesaron muchas acusaciones, inclusive alguien comentó, esto no tiene pruebas, de que él fue el autor del robo de la corona de oro del Señor de los Temblores. Tantos robos en la iglesia, y creo que ya se tiene que empezar a esclarecer lo que pasa en una iglesia que ciertamente tiene más de 2000 años de antigüedad, pero los católicos, con profunda fe en Dios, le reclamamos, le exigimos, y es más, lo obligamos, obispo metropolitano, dé cuentas del dinero que tiene la iglesia, y no sean hipócritas al momento de decir en el púlpito que hay que ayudar a los pobres, mientras ustedes viven la gran vida al estilo de la monarquía de la iglesia. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Uy, nos cortaron el contacto telefónico. Esperemos que no sea de alguna parroquia o de algún templo donde alguien se siente incómodo con los comentarios que estamos dando. Somos libres de opinar, vivimos en democracia, pero también vivimos en un estado en el cual el pueblo ya se cansó de escuchar los maltratos, de constatar los abusos de los sacerdotes que piden limosna, que abusan de la confianza de un pueblo que debe creer en Dios ciertamente, y no es que justifique, pero entiendo a tantos hermanos que desertan de las filas del catolicismo porque ven la corrupción, y no me tiembla la voz al momento de decir lo que pasa dentro de la iglesia y que nadie quiere rendir cuentas de ello. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Señor periodista, muy buenas tardes. Sí, en verdad es indignante que estos señores con la fachada de la iglesia puedan lucrarse, y lo peor es que están depredando nuestro patrimonio cultural que tenemos en el centro histórico del Cusco. Se imagina que la iglesia de la compañía está totalmente desabandonado, con excremento de palomas que está corroyendo la pared de la iglesia, y estos señores cobrando ingentes cantidades por las visitas turísticas. No sé qué destino le dan a ese dinero. Lo que sí también indigna es de que todos los bienes de la iglesia han sido fruto en gran parte de donaciones de buena voluntad, pero una donación con un fin social. Pero en este caso los señores no lo están haciendo con el fin social. Caso del mall que está en la Avenida de la Cultura, en nada significa de beneficio para nuestra población. En tal sentido, no sé si a la población habría que convencer para que se pronuncie por medio de sus entidades representativas, como es la Asamblea Regional, no sé qué entes nos representan, y se pueda enviar un proyecto a los congresistas para que haya una revisión de los bienes de estos señores, toda vez de que se están depredando los bienes patrimoniales, y ellos con el argumento de tener fondos están alquilando y vendiendo. Sería bueno que se haga un proyecto en el Congreso para que se recupere por lo menos una parte de esos bienes, pese a que estos señores argumentan tener la propiedad, y no es así. Pero sería bueno hacer causa común, porque ya estamos cansados de estos curas que nunca dan el apoyo a la población. Ellos sí se benefician teniendo los mejores carros de lujo del año, la bonanza que tienen, pero para el pueblo nada, solamente es extracción. Muchas gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y fundamentalmente por el aporte en el siguiente sentido. Señores parlamentarios de la República que juramentaron el pasado 28 de julio, ya son congresistas: Armando Villanueva Mercado, Benicio Ríos Oxa, Nelly Cuadros, Edgar Américo Ochoa Peso, Wilber Rosas Beltrán. Creo que ustedes tienen la obligación de escuchar al pueblo y de hacer respetar
a un pueblo que reclama que la iglesia sea un poco más solidaria y que apoye a los pobres, les pregunto antes de darle paso al contacto telefónico, ¿no les quema la sotana, señores sacerdotes, de cobrar dinero indebidamente y de no compartir con los pobres, pero sí hablar en el púlpito cosas que no practican? Se enseña con el ejemplo. Le damos paso al contacto telefónico. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor. Para hacer un comentario, mire, muchas personas están opinando de lo mismo que usted está tratando, de que de todos los atropellos que cometen los sacerdotes, ¿no?, en la Iglesia Católica. Y sí, estoy muy de acuerdo con usted, con todos, pero mucha culpa también tenemos los fieles porque permitimos que nos traten así. ¿Qué cosas somos la gente del pueblo para tener que endiosarlos a estos tipos? Son tan humanos como nosotros, tienen tantas limitaciones y defectos como nosotros. Sin embargo, entra el cura y la gente se tira al piso. Los tratan con una reverencia que no merecen por más representante de Dios que se crea que son. Ahora, así como la prensa constantemente, a diario, denuncia a todos los funcionarios políticos por todas los actos corruptos que cometen, de igual forma también sería bueno que no solo usted, sino todos los periodistas les hagan seguimiento a estos personajes de la iglesia que, bien, gracias, porque nadie se ocupa de ellos, hacen y deshacen con dignidad del ser humano. Para ser representantes de Dios, son totalmente incoherentes en ese sentido. Ellos dicen que su opción es por los pobres, cuando más bien ellos viven gracias a los pobres, y vaya como viven, ¿no? Sí, de acuerdo con ese señor que llamó hace un rato, el padre José Córdoba ha hecho desmanes en la parroquia de Urubamba. Usted que es guayabambino o de familia guayabambina, debe estar al tanto también de eso. Y por ejemplo, les voy a comentar, hay una dupla, ¿no?, del padre Genaro Guamán con un padre Hernán Quispe, parroquia donde están, siempre les roban la parroquia, les asaltan, roban cuadros, roban imágenes. ¿Qué tal casualidad, no le parece? Habría que hacerles un seguimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, el arzobispo tendría que darse la tarea de aterrizar un poquito en la población y escuchar, pues, como las cosas que sabemos los fieles, cómo pensamos los fieles, ¿no? Ellos viven en su esfera, en esa cápsula, que es totalmente permeable a la realidad humana. Y es como usted dice, ¿no?, viven suntuosamente y totalmente aislados de todo lo que, de todas las atrocidades que cometen estos personajes que se llaman todavía sacerdotes, ¿no? Eso es todo. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y realmente solo hay una palabra para calificar este hecho: indignante. Monseñor Arzobispo Richard Alexander Alarcón Urrutia, obispo metropolitano del Cusco, ¿por qué no le da audiencia a la población del Cusco para que lo visite en su despacho, en el Palacio Arzobispal? En este tiempo, año 2016, el Palacio Arzobispal, con sus múltiples salas, salones, zona de banquetes, patio, jardines. ¿Por qué no le da espacio a que el pueblo pueda decirle puntualmente: tal sacerdote hace esto, tal sacerdote hace aquello? Ustedes son representantes de Dios y merecen todo el respeto de parte de la población, pero yo siempre quiero recalcar y ponderar lo siguiente: el respeto no se impone, el respeto se gana en base a nuestro trabajo, a nuestro desempeño y principalmente a la pulcritud, a la moral, a la decencia, al honor y al buen nombre que uno tiene que mantener durante su paso por esta maravillosa experiencia llamada vida, estimados televidentes. También preguntarles, ¿cuántos sacerdotes, disculpen el término, disculpen la forma de tratar quizás a estos sacerdotes homosexuales, a los cuales no tenemos por qué juzgar, pero sí tenemos mucho que reclamar cuando se trata de sacerdotes pedófilos que se aprovechan de menores de edad, de adolescentes, de niños confundidos, de jóvenes que no tienen recursos y que quizás por un plato de pan, un plato de comida, terminan cometiendo
abominaciones que la misma iglesia prohíbe, y al final ciertos sacerdotes, y lo digo abiertamente, sabemos que existen sacerdotes con tendencias, nuevamente, obispo metropolitano, Richard Alexander Alarcón Urrutia, usted, con respeto, arzobispo del Cusco, tiene que vivir más allá de su palacio arzobispal, tiene que escuchar lo que su pueblo le quiere decir y principalmente revise la corrupción, la putrefacción. Y disculpe que le diga el pequeño término, porque podría decir más cosas, pero nos encontramos en un horario familiar, un horario en el cual la población está almorzando. La putrefacción que se da en una iglesia a la cual pertenecemos, lo vuelvo a recalcar por enésima vez, para que no vayan a decir que estoy hablando porque seguramente soy de otra iglesia, soy católico, bien bautizado hace mucho tiempo, pero me duele en el alma ver cómo una iglesia pregona en el púlpito o en el altar, pero no ve más allá de las puertas de cada templo, donde dice tantas cosas bonitas que hacen que el pueblo quede extasiado, pero al momento donde queremos ver que la iglesia realmente trabaje, que la iglesia muestre su labor social, no vemos labor social de parte de la iglesia. Esto no tiene por qué ofender a nadie, si es que es la verdad. Recuerden, quien le teme a Dios, porque a Dios solamente hay que temerle, no tiene por qué asustarse. Uy, ya hablamos de los sacerdotes, nos van a agarrar. ¿Qué tal cuajo? ¿Qué tal sinvergüenzas de aquellos que andan con camionetas? Perfecto, si la compraron con el dinero proveniente de su familia. Pero si compran la camioneta del año de marca Hilux, su Toyota, su Nissan, con el dinero de la iglesia, ¿qué podemos decir? Con esa camioneta no podrían mantener a cuántos niños en extrema pobreza, no podrían apoyar a la unidad de niños quemados del hospital regional, no podrían apoyar al Hogar Teresa de Calcuta, no podrían apoyar al hospital o al Centro de Salud Mental de Almudena, no podrían apoyar a los presos de Quencoro, a las presas del Centro de Reclusión de Mujeres del Cusco, no podrían apoyar a la compañía de bomberos, no podrían apoyar a la unidad de los voluntarios del Cusco. Tantas instituciones de labor social que hay, y ni la beneficencia ni la iglesia cumplen con su función. Alcides Vargas, mañana lo vamos a buscar, esperamos que nos dé la oportunidad de poder conversar con este digno galeno cusqueño, este médico que parece que hoy que ha asumido la presidencia de la beneficencia, se quiere olvidar de cuál es la verdadera razón, el porqué de la existencia de la sociedad de beneficencia pública que cobra alquileres de diferentes propiedades, inclusive en la capital de la República, y desde ya la gratitud al arquitecto Darío Molmontoy, o David Molmontoy, el cual en su momento, cuando fue presidente de la beneficencia, nos facilitó los documentos donde nos indicaba todas las propiedades que tiene la sociedad de beneficencia pública en Guayabamba, en el Valle Sagrado de los Incas, en Lima, la capital de la República, en la Plaza de Armas, en el barrio de San Blas, entre tantas propiedades que creo que el tiempo no nos alcanzaría para comentarles todo lo que tiene la beneficencia, los cobros del cementerio de Almudena, los cobros del cementerio de Huancaro, los cobros de los locales, tantos recursos. ¿Qué hace la beneficencia? ¿Qué hace la iglesia? Y hoy día hemos hablado por aquellos que no tienen voz, estimados televidentes, aquellos que no por ser pobres dejan de tener la piedad de aquellos que estamos comprometidos y también muy identificados con aquellos que también son hijos de Dios. Estimados televidentes, en atención al tiempo y restando brevísimos instantes para las 3 de la tarde, nos vamos con el comentario final. Los televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, agradecerles de todo corazón por su gentil e inteligente. Gracias por permitirme ingresar a sus hogares en este nuevo horario. Salimos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con un estilo, decir las cosas de frente, sin ir con rodeos, de frente, ser frontales,
pese a las circunstancias, pese a las llamaditas de aquellos malcriados, de aquellos que llaman y que cortan, que no tienen la capacidad, ni la altura, ni la capacidad mental, discúlpenme, de entablar un diálogo, de entablar una sana crítica. Acá no cortamos, acá permitimos que todos puedan participar. Hay aquellos, pues, que quieran llamar para quizás confundirnos, no lo van a lograr. El propósito de hoy fue hablar de la Iglesia desde un punto de vista sano, una crítica constructiva, siempre ponderando lo positivo que hace la Iglesia, pero resaltando también aquellos aspectos que son tres de los sacerdotes pedófilos, que lo digo abiertamente, estamos en contra de ellos, de aquellos sacerdotes que lucran con la Iglesia, no les quema la sotana, y por último, con mucho respeto, las dispensas del caso, a los sacerdotes dignos, a los sacerdotes que sí cumplen la labor de ser representantes de Cristo en la tierra y de cumplir con los sacramentos, administrar, suministrar, ministrar los sacramentos tan sagrados que nos legó Jesucristo a través de la Santa Madre Iglesia, a la cual ratifico nuevamente mi fidelidad, la Iglesia Católica, más no aquellos que no son transparentes al momento de mostrar sus cuentas. Como comentario final, Benicio Ríos Oxa, ¿cómo va su proceso ante la justicia, o es que ahora que es parlamentario nadie lo va a tocar? Doctora Elizabeth Grossman Casas, aún presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cusco y Cotabamba, si no me equivoco, del Distrito Judicial del Cusco. ¿Cómo vamos en la investigación del caso del ahora congresista, pero tiene, creo, anticuchos, disculpen el término, con la justicia, y nadie se puede reír, ni un congresista siquiera de la justicia? Elizabeth Grossman Casas, doctora Elizabeth Grossman Casas, presidenta de la Corte Superior de Justicia. La justicia está hecha para todos. Por último, televidentes, invocar como siempre la santa bendición del Señor de los Temblores, patrón jurado del Cusco, que Él derrame sobre ustedes, sus familias y sus hogares mucha paz, mucha armonía en casa, ya que es básica e indispensable, mucho trabajo, mucha salud, por favor, para aquellos que la necesiten, mucho trabajo, lo recalco, para aquellos técnicos y profesionales que sí trabajan por el bien de la ciudad, mas no para aquellos corruptos en cualquier índole y estamento del Estado o inclusive de la Iglesia, con el debido respeto. Hasta el día de mañana, muy buenas tardes, permiso.